Hola a toda la audiencia, a todos los oyentes de Habla Industrial. Hoy estamos con un invitado, un ex alumno y un profesional dedicado al área de la salud. Es Cristian Ulloa. ¿Cómo está? Hola Agustín, un gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Gracias por tenerlo, por aceptar la invitación, por tenerlo acá. ¿Podría contarnos un poco más sobre usted, profesor? Sí, claro, bueno, yo soy ingeniero civil industrial, ¿cierto? Igual que ustedes, como están estudiando la carrera. Yo trabajé durante cerca de 8 años en la industria de la salud, eh, particularmente en clínicas e ISAPRE. Hice también asesoría a alguna clínica por ahí y siempre estuve el gusto por la docencia. Cuando fui alumno de la carrera fui ayudante de varias asignaturas también y tuve la oportunidad de hacer docencia acá, dependiente del Departamento de Ingeniería Industrial, ¿cierto?, de la universidad. Y acá me tienen, ya llevo varios años en eso. Después me embarqué ya derechamente en ser solamente docente. Y hoy en día, aunque sigo ligado a la industria de la salud, estoy más ligado a docencia. Estoy ya en la tesis doctoral, así es que ya de ahí en adelante pretendo dedicarme también a la investigación. Mucho éxito en ese proyecto, en ese Muchas proceso. gracias, Agustín. Yo conocí al profesor Cristian Ulloa en un ramo de economía y ahora estoy cursando con él el ramo de gestión en salud, ¿cierto? Así es, sí. Es un ramo que es bien interesante, que nos cuenta sobre cómo la ingeniería puede ser aplicada en el área de la salud. Uno piensa que puede ser solamente clínicas u hospitales, pero esto no es así, ¿cierto, profesor? No, absolutamente. Cuando hablamos de gestión en salud, eso tiene que ver con todas las organizaciones que tienen que ver con salud. Entonces eso implica prestadores públicos y privados, ¿cierto? Aseguradoras públicas y privadas. Entre medio entonces tenemos ISAPRE, FONASA, ¿cierto? Hospitales, clínicas de diversa índole, compañías de seguros adicionales, laboratorios, como vimos también, ¿cierto?, en clase. Por lo tanto, eso involucra una gran variedad de instituciones. De hecho, yo les comentaba, ¿cierto?, que si a ustedes les interesaba de verdad el mundo de la salud, ustedes perfectamente podrían especializarse en seguro y trabajar en una compañía de seguro en el mundo. Entonces, podrían tener diferentes carreras, digamos, en el área de la salud según lo que a ustedes les interese. Las compañías de seguros son potentes a nivel mundial. Es lo que nos comentaba usted de los casos de los estadios. Claro, o sea, varios de los estadios de los equipos más grandes del mundo, por ejemplo, la Allianz Arena y otros más, ¿cierto? En el fondo son financiados por compañías de seguro. Entonces, ahí hay bastante dinero, ¿cierto? Y son compañías conocidas a nivel mundial. Entonces, efectivamente, sí, hay mucho por hacer ahí. Profesor, ¿podríamos saber sobre su experiencia como estudiante de la carrera de civil industrial? Sí, claro. Bueno, lo que te puedo comentar de mi experiencia de alumno fue que yo era un alumno bien parecido al promedio de ustedes, digamos. No era muy diferente. No era un alumno genio, tampoco era un mal alumno. Me iba bien en las asignaturas que me interesaban, obviamente. Pero siempre fui inquieto intelectualmente. Siempre me gustó la docencia igual y normalmente participaba harto en clases cuando me gustaba la asignatura. Siempre, incluso si en un ramo me costaba, batallaba siempre hasta el final. Nunca he dejado un certamen en blanco, cosa que veo cada vez más, digamos, pero en el fondo era inquieto mentalmente. Tenía los mismos sueños que probablemente tienen ustedes. Yo igual pensaba que en algún minuto iba a hacer mi empresa. He tenido la oportunidad en algún minuto, pero finalmente he preferido hacer otras cosas en mi vida. ¿Le apasionaba aprender? A eso se refiere con inquieto. Sí, me apasionaba aprender, me interesaba saber mucho del emprendimiento, de cómo era gestionar personas, de cómo se gestionaban eficientemente los recursos. Eso me llamó siempre mucho la atención. De hecho, la asignatura de economía me gustaba bastante. Fui también ayudante de economía y siempre traté como de indagar en cómo se podía hacer una gestión económica eficiente en las instituciones de salud después cuando trabajaba. Eso impacta, bueno, sobre todo en la salud, eso impacta, pero es que gigantemente a las personas, porque el presupuesto que se maneja en el área de la salud es bastante y nos da un ejemplo, unas clases pasadas, sobre el mal uso o la mala gestión de por ejemplo, los medicamentos en el Senabast, La CENAVA. la Senabast. Central Nacional de Abastecimiento, sí.
¿Nos Sí, podría comentar sobre eso? sí, claro, o sea, lo que yo les comentaba era que hace algunos años atrás votaron un montón de medicamentos caducos. Y si consideran esa cifra, o más bien las cifras que se dieron por esa acción en un tramo de años, es un monto grande, son un par de miles de millones de pesos. Entonces, eso es presupuesto que se puede gastar obviamente en En el uso otro. eficiente de recursos. Ujú. Y por ejemplo, hoy en día tenemos un déficit del presupuesto hospitalario. O sea, hoy en día ustedes deben haber escuchado la noticia, ¿cierto? Que el hospital Van Buren, por ejemplo, en Valparaíso, los de acá también tienen déficit con su presupuesto, ¿cierto? Entonces, salud mental hoy en día está bastante más complicada en Concepción. Aquí renunciaron hace poco tiempo atrás, hace pocos días atrás, de hecho, varias jefaturas del área de salud mental en el hospital regional. Y eso por falta de presupuesto. Entonces, claramente el uso de recursos ahí es esencial. ¿Ya? En la medida de que se eviten fraudes como los que comentábamos hace un rato atrás, ¿cierto? O Ujú, sea, sí, que grandes no hayan fraudes. grandes fraudes, que no haya fraude a FONASA, ¿cierto? Que no haya mal uso de recursos, que no se roben insumos médicos, eso ciertamente va a afectar el presupuesto hospitalario. Eso también es, bueno, ya es desviándolo un poquito del tema, es por la ética también Absolutamente. de los médicos, de los empleados. Tiene que ver mucho con la ética de los profesionales de la salud, pero esencialmente también de los que hacen la gestión en la salud. Es un poco por eso que tratamos esas temáticas, porque en el fondo ustedes podrían tener que lidiar en el mundo de la salud con esas cuestiones cuando están al frente de un laboratorio, por ejemplo, ¿cierto? Que vimos un caso donde había una mala praxis, donde se sabía que habían elementos contaminados y se seguía igual con eso, ¿cierto? Podrían estar adelante de una farmacéutica, adelante también de una clínica que de repente tiene poca ética para ciertas cuestiones, entonces ciertamente que es importante cuando la dirección, ¿cierto? O la jefatura tienen esa visión de sentido común y responsabilidad social. Entonces ahí es donde ustedes como ingenieros industriales tienen mucho que ver. Claro, donde hay desorden, siempre va a haber espacio para la mejora. Absolutamente, absolutamente. Y donde hay ineficiencia normalmente hay mucho trabajo para un industrial, pues. Eso suele pasar así. ¿Podría contarnos también un profesor qué lo llevó a especializarse o para trabajar en el área de la salud? Sí, bueno, yo creo que inicialmente no fue algo que planifiqué. ¿Ah? Yo la verdad es que miraba de afuera instituciones de salud y yo pensaba inocentemente, digamos, que eran mucho menos caóticas que una empresa industrial. Y trabajando ahí me di cuenta que era todo lo contrario. O sea, el caos en salud es absoluto en muchas instancias. Pero mi primera experiencia fue en un ISAPRE. Justamente, de hecho, postulé a otros trabajos donde quedaba normalmente en la terna final, pero no había podido encontrar trabajo recién salido de la universidad. Y mi primera experiencia seria, digamos, bien seria, porque había trabajado en una parte antes, pero no fue una experiencia grata para mí, por lo menos, fue en un ISAPRE. Ahí entré como analista de gestión y me encantó el mundo de la salud. O sea, ahí me di cuenta que uno podía hacer carrera ahí, que uno podía crecer profesionalmente, ir ocupando diferentes puestos. De hecho, en la misma ISAPRE había un escalafón grande hacia arriba. Si yo me hubiera querido ir ahí a Santiago, habría podido quizá hoy en día ser gerente o subgerente. Y un mundo donde uno se puede mover de institución a institución también. Entonces, ahí me interesó y después tuve la oportunidad de irme a trabajar en una clínica. Una jefa que me conoció acá y se cambió a una clínica en Santiago me llevó para allá. Y previamente yo había ya ascendido, digamos, profesionalmente. Cuando ya tenía como un año y 2 meses, postulé un cargo vacante de una jefatura en una sucursal de ISAPRE. Una sucursal donde yo trabajaba físicamente, pero donde yo no tenía que ver directamente con las personas que trabajaban en la sucursal, sino que yo dependía más bien de la subgerencia ahí, de dos sugerencias. Y bueno, me quedé con ese cargo y de ahí para adelante siempre tuve cargos de jefatura. En la clínica también, a la que me fui inicialmente, que fue una clínica en Santiago, tenía a cargo los convenios, entonces era el ingeniero de estudio y de precio. Todos los convenios pasaban por mí. A todos les ponía el precio yo, digamos, y tenía que estimárselo, a veces sin mucha información. Eh, Complicado. Complicado, porque a veces tenía un producto nuevo y no sabíamos cómo diantres valorizarlo, porque Claro. no había nadie que tuviera esa información, un poco no tenía que tratar de estimar los costos y no siempre era fácil. No siempre estaba todo tan a la mano como lo vemos en los casos, o sea, derechamente a veces uno tenía que hacer espionaje comercial y eso se hace mucho.
y uno tratar de sacar información en base a costos que no son los mismos que uno puede tener, ¿no? Por lo tanto, sí es un poco complicado, pero de ahí en adelante seguí trabajando en salud, después trabajé también brevemente en una clínica en Concepción, hice asesorías también en salud y después llegué a docencia y me quedé más ahí, sí, Más en la docencia. más en la docencia, sí. Profesor, ¿y qué cosas puntuales fueron las que le llamaron de la salud? Porque nos mencionó la proyección, Ujú. que podía escalar, no, como que no se veía un techo Sí, en la salud. sí. ¿Qué otras cosas más le gustaron? Lo otro que me gustó fue que, además de eso, se veía también cierta estabilidad por un lado, además, acompañado obviamente de la proyección, ¿cierto? Del crecimiento profesional. O sea, yo podría todavía estar en el mundo de la salud. Todavía me llaman headhunter de vez en cuando para reclutarme para algo de salud, pero en realidad, por cuestiones de, ¿cómo se podría decir?, de contribución a la sociedad, siento que puedo contribuir más desde este lado de la educación universitaria, más que en el mundo privado de la salud, donde en el fondo igual estaría velando por intereses privados. Y no está No, mal, digamos, no tiene nada de malo, pero por ese lado me gusta la docencia. Sin embargo, lo que me llamó la atención es que, claro, como tú mencionabas, hay mucho caos dentro de la salud, hay mucho que gestionar y son cuestiones sensibles para la sociedad. Entonces, cuando hablamos de llevar éticamente un ISAPRE, por ejemplo, algo que es muy debatido en el último año, cuando hablamos de gestionar el presupuesto de FONASA, ¿cierto? De hospitales públicos, son cuestiones que impactan a la vida de todas las personas. efectivamente, sí. ¿Y podrías explicarnos sobre cómo podemos aplicar la ingeniería en la salud a grandes rasgos? Sí, claro, bueno, básicamente pueden aplicar muchas cosas. Pueden aplicar cuestiones desde el área de la gestión de personas, por ejemplo, para hacer eficiente la búsqueda de cargos, ¿cierto? Para también describir cargos y generar procesos de reclutamiento eficientes. Pueden aplicar las finanzas desde el punto de vista del manejo financiero responsable de ciertas instituciones, ¿cierto? Pueden aplicar cuestiones de economía en términos de buscar ventajas competitivas, hacer economías de escala, ¿cierto? Buscar precios eficientes. Pueden aplicar cuestiones de ingeniería relacionada a la calidad, que fue algo que conversamos también en la asignatura. Entonces ustedes podrían buscar disminuir errores, por ejemplo, generar procesos de gestión de la calidad, donde se eviten la ocurrencia de eventos adversos, por ejemplo, en salud, pero también que se eviten cualquier tipo de problema organizacional, donde hay algo que no se hizo como estaba previsto, ¿cierto? O donde uno puede eliminar la incertidumbre. De hecho, yo he trabajado con alumnos de la carrera, donde algunos finalmente hicieron una memoria de título parecida y algunos han hecho mejoras de procesos en salud. Entonces, lo que han hecho es mapear procesos, revisar procesos que no estaban formalizados, y entonces describen cómo se debieran hacer lógicamente esos procesos y generan entonces un manual de procedimiento y diagramas de flujo. Eso permite eliminar la incertidumbre, por ejemplo, y que no cada persona haga lo que quiera, ¿Y qué y de repente, interpretación? claro, que queda interpretación y muchas veces con algunos pasos muy ineficientes. Entonces, eso es un pequeño ejemplo, pero se pueden aplicar muchas más cosas desde el punto de vista de la gestión de la demanda, por ejemplo, en proyectos, en salud. Nosotros hemos visto más cuestiones de lo más conocido habitualmente del sistema de salud público-privado, pero ustedes perfectamente podrían hacer un emprendimiento en salud y brindar varias prestaciones que quizá hoy en día no se brindan en Chile y quizá en Europa sí se brindan. Entonces, todo ese tipo de cosas las podrían hacer y podrían entonces hablar un proyecto desde cero en salud. Y entonces ahí puedes ver varias cuestiones de la ingeniería industrial en ello. ¿Cómo traer nuevas tecnologías, quizás? Claro, traer nuevas tecnologías, hacer mejora continua también de varios procesos. Por ejemplo, hay algo donde ustedes pueden estar muy bien y tiene que ver con todo el tema de la lista de GES de espera. La lista de espera de GES que hoy en día es grande, ¿cierto? Donde mucha gente tiene problemas, varias gente murió esperando la lista de espera. Ahí ustedes pueden hacer mucho trabajo eficiente con algoritmos, por ejemplo, para minimizar la espera, para minimizar los tiempos, tomar muchas medidas en las cuales pueden digitalizar acciones de tal manera de disminuir la gente que va presencialmente y desatuchar los flujos. Entonces, todo eso lo puede hacer en un industrial. Entonces, ahí hay mucho que pueden Es mucho lo que hacer. se puede hacer. Absolutamente. Profesor, quería preguntarle sobre las tendencias que hay en la ingeniería, sobre la ingeniería industrial para entrar al mercado de la salud. Porque, por ejemplo, el otro día yo estaba en discusiones con un familiar
¿Mm? sobre cómo se conformaba la administración de, por ejemplo, de un hospital. Y yo le decía que por ejemplo, para ser director, yo veía factible que un ingeniero industrial sea director de un hospital, porque tiene conocimiento en finanzas y al final es cómo llevar una organización. Sí. Pero existe como una cultura sobre que sean como médicos los directores. Es un poco la premisa que yo te decía. Esa discusión que tú tuviste fue con gente que era profesional de la salud. Claro, o sea, ese fue el paradigma que hubo hasta los años 70, pues, donde en general siempre quienes llevaban la gestión eran médicos. Ujú. Y lo que generó fue déficit hospitalario. Entonces, desde ahí en adelante empiezan a entrar economistas y personales de la administración, digamos, profesionales de la administración a la dirección de instituciones de salud. Y bueno, un poco en la premisa que yo les contaba, ¿cierto? Dentro de la asignatura, hace 15 años atrás no había ingenieros industriales casi en salud en Chile, había súper poco y hoy en día hay bastante. Hace poco tiempo atrás, de hecho, uno de los últimos directores del Hospital Regional de Concepción era un industrial, ya que también trabaja ahora en salud privada también y que él ya tenía un recorrido en salud pública privada. ¿Ya? Entonces, claro, cada vez son más los profesionales de la ingeniería y también de ingeniería comercial. ¿Ah? O sea, Sí, son en general todos los ingeniería. que tienen que ver con ámbito de gestión que pueden ocupar el cargo de director, digamos, pero lo que va a pasar ahí es que si no es alguien de la salud, tiene que tener muy afiatado al director médico, porque ese profesional solo no puede tomar decisiones solo. O sea, no puede saber, por ejemplo, qué insumos comprar, puede tomar decisiones económicamente eficientes, pero hay que Pero compatibilizarlas con cuestiones de estándares mínimos en salud, de seguridad. de seguridad del paciente, de que el proveedor sea seguro, de que no se tomen solamente decisiones por el mínimo costo. Ujú. Entonces, podemos decir que es un rubro como nuevo para la ingeniería, porque dice que como hace 15 años atrás habían pocos Hay o muy casi poco. nada. Sí. O sea, es un rubro nuevo. Sí, yo diría que es un rubro que ha ido demandando cada vez más ingenieros civiles e industriales. Y eso ha permitido entonces que haya un crecimiento profesional, ¿cierto? En un rubro en el cual eso no se daba. Por lo tanto, cuando a mí se me ocurre hacer la asignatura electiva de gestión en salud, fue por eso, fue porque yo sé que es un rubro que va a ir añadiendo cada vez más demanda de esos profesionales, ya de ingenieros civiles e industriales. No así en otros rubros donde ya están explotados, ¿cierto? Y donde en general van incluso reduciendo personal. Sí. El caos en salud va a existir siempre. Va a ser un rubro que siempre va a ser importante dentro de la actividad humana, porque las personas se enferman, ¿cierto? Entonces, a menos que pillemos una tecnología muy especial, ¿cierto? Donde nosotros sepamos cómo curarnos solos, ¿cierto? Y en el fondo no se dé la enfermedad, la salud siempre va a ser un rubro muy delicado y va a ser, junto con educación seguramente, dos de los rubros más sensibles de los sistemas sociales. Y en general, digamos, de la humanidad. Es un problema la salud a nivel mundial. Siempre la gente se va a enfermar. Es Y un problema. siempre, Y un problema que tiene diferentes implicancias, porque en el fondo cuando alguien se enferma, eso tiene diversos tipos de repercusiones, ¿cierto? Eso incide en el PIB, por ejemplo, de los países. la productividad. Incide en la productividad, ¿cierto? Incide también en que si la gente está más enferma, además de ser menos productiva, probablemente el Estado tenga que gastar dinero también en ciertas prestaciones sociales que quizás no va a incurrir en poblaciones más sanas. Por ejemplo, si tiene niños desnutridos, lo que va a pasar es que esos niños probablemente no van a alcanzar el desarrollo adecuado como para ejercer sus capacidades cognitivas al máximo. Y también, obviamente, el Estado va a tener un gasto seguramente en subir sus niveles de nutrición. Eso es un ejemplo básico, pero obviamente eso refleja lo que pasa con las poblaciones que son más enfermas. Eh, en otro ámbito, quería preguntarle sobre los conocimientos técnicos que usted siente que son relevantes de un ingeniero civil industrial en la industria. ¿O qué le sirvió a usted? ¿Qué ramos le sirvió a usted? ¿Tú te refieres como a la industria de la salud, ¿no? O la Sí, a industria en la general. industria de la salud. Yo diría que es muy variable porque va a depender de lo que tú quieras hacer. Ya, en mi caso, por ejemplo, yo tenía que trabajar mucho con personas porque yo lideraba una sucursal, entonces había mucha atención directa de clientes que tenían diversos requerimientos. Entonces, en mi caso, fueron útiles ciertas herramientas, cierto, de negociación que podían ser cuestiones técnicas. Yo, de hecho, tomé un electivo de negociación cuando estaba en la universidad.
que sea un profesor que ya no está, digamos, acá, pero era muy diferente a la negociación que nosotros hacemos en clase. Ujú. Ya él más bien mostraba el proceso técnico de la negociación y con algunas cuestiones más desde la humanidad. Pero yo diría que tanto más importante que eso, obviamente me sirvió economía, saber de cómo funciona la demanda, ¿cierto? Cómo funciona la elasticidad de la demanda, si tú quieres, ¿cierto? Y una serie de cosas más, cómo hacer análisis estadístico, entre otras cosas, cómo interpretar muchas veces información, eso es muy importante para un analista de gestión que está recién iniciando, sobre todo, uno tiene que hacer conclusiones de lo que puede observar. Entonces, más que solamente hacer gráficos en Excel, ¿cierto? Uno tiene que interpretar situaciones y dar recomendaciones. Pero tanto más importante que eso para mí fueron las habilidades blandas. Entonces, en Mm. el fondo para mí era muy importante actuar con sentido común, eh, poder usar correctamente mis habilidades comunicacionales. ¿Ya? De repente, por ejemplo, y esto puede pasar no solo en salud, tú puedes estar hablando con un cliente que está muy enojado, ¿cierto? Y tú tienes que usar habilidades blandas para poder convencerlo de algo, también para hacerlo entrar en razón muchas veces, ¿ya? Y para poder, obviamente, tener la habilidad de explicarle ciertas cosas de tal manera que le queden claras, ¿ya? Muchas veces ese cliente enojado no te va a dejar hablar y tú vas a tener que ver cómo encauzar la conversación hacia lo que tú quieres hacer, ¿ya? Entonces eso es importante. De hecho, cuando yo contrataba gente en salud, Ujú. lo que más me fijaba lejos, más que supieran DISAPRE, aunque obviamente también era importante porque el entrenamiento en salud era lento, pero me interesaba mucho más la habilidad de blanda. Porque lo otro lo va a aprender. Las habilidades Claro. blandas son difíciles de perfeccionarse. Entonces, yo me fijaba mucho en que usaran el sentido común, que puede ser algo que no se ve quizás con poca importancia, pero es súper relevante cuando uno gestiona clientes. Porque en el fondo, ese ejecutivo que uno contrata va a tener que tomar decisiones en tiempo real y va a tener que usar su sentido común. Si no usa su sentido común, va a dar de repente respuestas que son poco lógicas, o de repente va a desaprovechar oportunidades de vender algo incluso, pero también en el peor de los casos pudiera estar dando respuesta a un requerimiento legal o un reclamo, ¿cierto? Ante alguna superintendencia, y resulta que quizás no es capaz de interpretar la problemática que tiene el afiliado y quizás eso va a significar costos también, además de legales, en cuanto a, digamos, costos de desprestigio, ¿cierto?, a la institución, etcétera, ¿ya? Y un montón de costos que son difíciles de cuantificar también. Entonces, por eso, para mí era muy importante las habilidades blandas. Perfecto. El poder interpretar, por ejemplo, cuando uno atiende clientes, es muy importante poder interpretar el lenguaje corporal, ¿ya? Para uno más o menos saber cuando alguien está enojado o no, o cómo va guiando la conversación. Eso es clave, y ahí yo creo que como ingenieros tenemos hartas brechas. Yo siento que tenía algunas virtudes en ese aspecto, pero si tú me preguntas, por lo menos a mi generación, de eso no le enseñaron nada. O sea, y varios tenían hartos problemas comunicacionales. No sé si eso estará más cubierto ahora, y yo creo que sí. Sí, Pero no está sé si más les trabajado. enseñan a leer lenguaje corporal a ustedes, por ejemplo. En influencia organización, bueno, es un electivo, no es la malla, no Ya. es la malla. Ah, pero existe una electiva así ahora. Sí. Ya, eso está muy bien. Eso les va a ayudar harto. Bueno, con lo que estaba hablando, normalmente o puede llegar las situaciones que uno como que se queda estancado en los libros, en el Excel, viendo Mm, números, sí, pero es que al final de las cosas hay que ver el trasfondo de lo que uno está, de lo que uno está trabajando. sí, En el caso de la salud, lo que uno está trabajando al finalmente son personas. sí, absolutamente. Es crucial la gestión y las habilidades blandas y cómo tratarlas. Claro, porque como conversábamos, ¿cierto? Al final, un problema, cuando hay un afiliado reclamando en ISAPRE o hay un paciente reclamando en un hospital, detrás de él hay una calidad de vida que está siendo afectada, ¿cierto? Y que muy probablemente afecta a toda la familia. O sea, quizás eso es visible con lo que han visto en los últimos días y en general lo hemos visto siempre en Chile, ¿cierto? Con los casos que muestran en la Teletón. Y ahí uno Sí. entiende el trasfondo de la familia. Pero eso pasa todos los días en salud. O sea, todos los días hay una mamá que quizás dejó de trabajar y se va a dedicar solamente a cuidar a un niño que está postrado, ¿ya? O va a, digamos, el papá a hacer un esfuerzo gigante y tratar de cambiarse de pega, incluso solamente para poder ayudar a un hijo que necesita mucha ayuda, ¿ya? Y eso tiene todos los trasfondos que nosotros hablamos, ¿cierto? Eso impacta en la productividad, impacta en los costos del Estado, impacta en un montón de situaciones, ¿ya?
Entonces, claro, cuando de repente también hay un paciente que tiene una dificultad y no le podemos ayudar, porque el sistema no nos entrega herramientas, nosotros como ingenieros civiles industriales también debiéramos ver la forma de cómo ayudarle incluso desde la perspectiva del cliente. O sea, yo más de alguna vez, y no fui el único probablemente en el ISAPRE donde trabajaba, más de alguna vez usé el sentido común para ayudarle en cosas que no estaban descritas en la ley. O sea, por ejemplo, pasaba que había un afiliado que había ido un montón de veces a la ISAPRE a hacer un trámite y no lo podía hacer, necesitaba un reembolso rápido y en el fondo él tenía ciertas dificultades para poder llevarlo y yo en algún momento gestioné que se lo fueran a dejar a la casa. Eso no estaba escrito en ningún protocolo, pero en el fondo era un cliente súper leal para nosotros y nosotros valoramos eso. Y eso es servicio. Y eso lo puedes aplicar en salud, en Es una tienda de transversal. fútbol, en lo que tú quieras, ¿cierto? Entonces eso es transversal. Entonces, ahí la importancia de la habilidad de blandas finalmente. O sea que en el fondo tú puedes ocupar eso para impactar a las personas, ¿ya? Positivamente, digamos. Es lo ¿Sí? que se espera. Claro, es lo que se espera. Obviamente puedes manejarla, ¿cierto?, de otra forma negativa, pero lo que yo esperaría es que las personas sean impactadas positivamente. Efectivamente. ¿Podría contarnos sobre un poco del el futuro, cómo ve el rubro de la salud? Yo creo que el rubro de la salud va a tener quizás transformaciones importantes dentro de las próximas décadas, básicamente por las tecnologías, ¿ya? Eh, Probablemente lo que voy a mencionar no es algo que digan tanto profesionales de la salud, pero yo creo que varios están de acuerdo igual. Y yo he conversado con varios de ellos y de hecho varios de ellos practican cosas como esa. Y yo tendería a pensar que en el futuro se debieran empezar a mezclar, en un futuro no tan lejano, la medicina tradicional occidental con la medicina más holística. Uno, como les digo, puede hablar de esto y a lo mejor algún médico antiguo se va a reír, pero yo veo cada vez más enfermeras y médicos incluso que saben de acupuntura, que saben de otros tratamientos paralelos y entienden que se pueden complementar las terapias, ¿ya? Yo de hecho me he hecho acupuntura, yo sé que funciona. Funciona obviamente si se ocupa adecuadamente y si el profesional que está haciendo eso tiene la formación correspondiente, ¿cierto? Pero en el fondo yo creo que va a irse mezclando mucho más a una medicina mucho más integral. Eso por un lado, hacia un concepto de enfermedad quizás mucho más global. Yo por ahí les comentaba en clase, ¿cierto?, que en la medicina occidental el enfoque es tratar de corregir los problemas y las dolencias. Entonces nos enfocamos en el órgano específico que tiene un problema. En la medicina oriental, el enfoque es que hay un problema energético y que hay canales que están obstruidos, ¿ya? Y entonces cuando hay un problema en cómo fluye la energía en el sistema del cuerpo humano, va a producirse una dolencia que quizás no está en donde duele, digamos, sino que quizás ese problema de salud está en otro órgano, ¿ya? Entonces, cuando entendamos bien esas dos cosas, yo creo que como humanidad vamos a avanzar mucho más en los sistemas de salud, yo creo que va hacia allá. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que también la tecnología va a avanzar mucho más. Entonces, han hablado últimamente harto de injertos robóticos, ¿cierto? Sabemos que se pueden poner chips, ¿cierto? Donde mucha gente tiene mucha esperanza en eso. Pero yo creo que van a haber cosas más importantes que eso. Porque ya se sabe hace muchos años que los materiales para fabricar el cuerpo humano en términos químicos son baratos, están disponibles en el medio ambiente. Entonces, ya de hecho debiera estar la tecnología, aunque todavía sería caro, digamos, pero debiera estar la tecnología para poder imprimir órganos humanos. O sea, que a ti te saquen una célula y te impriman un órgano que quizás está fallado, pero corregido. Eso yo lo encuentro impresionante. Y yo creo que eso va a pasar en pocas décadas y quizás va a ser mucho mejor que el trasplante donde pueden haber incompatibilidades, porque van a ser tus propias células, digamos, o células compatibles contigo, ¿cierto? Las que te van a poder poner. Ese estaría minimizando el riesgo. Absolutamente, y también el costo, y también logística, ¿cierto? De trasladar un órgano para allá o para acá, ¿cierto? Donde se pueden echar a perder entre medio, solucionar los problemas de la donación de órganos. Yo creo que eso en algún minuto va a pasar. También sobre el futuro, lo que estamos viendo hoy en día es el proceso de las ISAPRES, ¿cierto? ¿Sí? Están en un en un momento duro Sí, económicamente. absolutamente. ¿Podría comentarnos algo sobre eso? Sí, bueno, es un poco difícil de resumir, pero en grosso modo, digamos, lo que pasó fue que hubo unos fallos de la Corte Suprema en base a lo que estaban cobrando las ISAPRES por los factores etarios. ¿Ya? En algún momento las ISAPRES discriminaban en Chile con factores etarios
no solo por edad, que tenía que ver con el ciclo de vida de riesgo de las personas, ¿cierto? Sino también por sexo. Hoy en día ya no discriminan por sexo, pero en ese factor etario, digamos que cambiaba a veces perjudicando a algunos afiliados cuando alguien tenía una edad donde era más riesgosa, por ejemplo, la edad de sobre los 60, obviamente las personas tienen más prestaciones de salud, ¿cierto? Y la tabla contempla factores etarios más potentes en términos del costo, ¿cierto? A mayor factor van a cobrarte más. Y un poco los fallos de la Corte Suprema fueron a eso, a no hacer discriminación y a que los factores no subieran desde que uno entra al ISAPRE, sino que podían bajar pero no subir, ¿ya? Entonces, eso obligó a la ISAPRE a ver un plan para devolver cotizaciones que cobraron de más por muchos años. Y fue algo que nosotros que trabajábamos en salud sabíamos, y muchos queríamos, digamos, y manifestamos que era mejor transparentar eso. Yo te hablo de año 2018, por ejemplo, todos ya, o no todos, pero muchos ya decíamos que por qué no transparentábamos eso en vez de apostar a la judicialización que apostar a la ISAPRE. Y finalmente salieron perdiendo con Ujú. esa apuesta, digamos, y hoy en día tienen que pagar esto a los afiliados, pero se provocó un problema gigante, porque al final, como les comentaba recientemente yo, ¿cierto? El problema, y a mí me parece irrisorio, porque al final los afiliados reclamaban por muchos años cuestiones que, de acuerdo a la misma Corte Suprema, tenían sentido, o sea, lo que ellos decían efectivamente era discriminación, y finalmente le da la razón, van a tener que hacer las devoluciones, pero las ISAPRES para poder sobrevivir ante eso tienen que elevar mucho los costos. Entonces, finalmente, los pacientes que se queden en ISAPRE Van a estar van a ser pagando. quienes van a pagar los costos de algo que era legal, entre comillas. Entonces, es irrisorio. O sea, alguien abusó, digamos. Uno podrá estar de acuerdo o no. Yo tengo amigos que trabajan en ISAPRE que no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y lo ven solamente desde el lado del el perjuicio al sistema ISAPRE. Pero siendo objetivo, independientemente de lo que uno pueda creer ahí, si finalmente se falla en relación a una constitución, ¿cierto? Y revisan un montón de ministros de la Corte Suprema eso y determinan que efectivamente hubo discriminación, uno finalmente tiene que acatar porque se supone que se revisaron técnicamente los artículos. Entonces, en base a eso, claramente es un perjuicio para la población. O sea, hoy en día el sistema ISAPRE va a ser muchísimo más caro que antes, quizás con menos abusos, pero transparentando el costo, y eso afectó a mucha gente. O sea, mucha más gente se pasó a FONASA, y yo no sé si FONASA está preparado para tener tanta demanda. Y hoy en día tenemos falta de presupuesto, ¿cierto? En el sistema público, entonces yo creo que a la larga, no sé si fue una buena jugada al final. Entonces eso es lo irrisorio, digamos. O sea, al final lo único que hizo fue incrementar los costos de las personas. Y también podría uno industrial gestionar de mejor manera los costos en FONASA Absolutamente. para hacer finalmente el uso óptimo o maximizar los beneficios, el beneficio social. Absolutamente. Y eso tiene mucho que ver con la gestión de la calidad, pues. Y ahí es donde ustedes tienen mucho que hacer como industriales. Yo les comentaba también hace poco rato, ¿cierto? Que han habido casos donde, no sé, pues hace un año, 2 años atrás, una doctora en Concepción estafó a FONASA con 6.000 millones de pesos. Ya, donde ahí habían básicamente emisiones de bonos de prestaciones que no se hacían. Y donde muchos de esos bonos fueron emitidos con RUT, ¿cierto?, de pacientes muertos. Y eso es porque no había un control. O sea, FONASA siendo una entidad pública, ¿cierto? Donde además está el registro civil, que también es una entidad pública, donde deberían conversar más. El registro civil, yo creo que si uno pusiera un buscador, perfectamente identifica quién está muerto y quién no. Ese control no estaba. Y si hubiera un industrial que hubiera visto el proceso ahí, probablemente hubiera levantado la alerta y hubiese creado algún sistema para poder hacer la verificación. Entonces, hubiera documentado el proceso, habría hecho las mejoras y eso se hubiera traducido quizás en detectar este tipo de estafa, ¿ya? Entonces, claramente ahí se podrían ocupar mejor los recursos. El impacto, o sea, yo al menos lo veo, pero es que el impacto de industrial o de detectar esos pequeños errores es gigante. Absolutamente. En términos económicos es mucho plata, es mucho dinero. Absolutamente. Y para eso también es vital lo siguiente, y eso es muy complementario a lo que estamos conversando. O sea, por un lado hablamos de las habilidades que hay que tener como industrial, ¿cierto? Técnicas, las habilidades comunicacionales, ¿cierto? Las habilidades blandas que había que tener. Pero en paralelo, uno como industrial y como cualquier profesional de cualquier área, tiene que aprender mucho del rubro en el que está. Entonces, tú vas a entrar en un rubro donde tú no sabes nada y donde en general
Yo siempre les digo, o sea, el portero va a saber más que usted en esa organización de ese rubro. Entonces uno tiene que entrar con mucha humildad para aprender. Y en la medida que tú aprendes del rubro, vas a poder detectar problemas en los procesos. O sea, tú como industrial, claro, puedes hacer muchos aportes desde la ingeniería, pero si vas a estar en salud, en educación o en otro rubro, vas a tener que aprender de eso para poder detectar qué está bien hecho y qué está mal hecho. Primero, y después vas a aplicar la eficiencia. Pero antes tienes que entender el proceso. Y ahí hay que empaparse, no hay de otra. Hay que empaparse y conversar con mucha gente y aprender. Y aprender. Y aprender, eso es. Esos son los primeros años de... Claro, aprender sin miedo, te va a tocar preguntar muchas veces lo mismo, hablar con mucha gente que te explique algo de una forma diferente de repente y ahí tú recién aprender. Un poco de hecho lo que hacemos con el lectivo es tratar de disminuir la incertidumbre con algunos términos técnicos, pero son algunos, digamos, los más usados. Pero en general uno entra a un rubro y a uno le hablan en un lenguaje que es técnico que uno no entiende. Y uno se demora meses o años en entenderlo completamente. Entonces, ese proceso de inmersión en ese rubro es individual y eso tiene que hacerlo cada uno. A modo de término, profesor, ¿Mm? no sé si le gustaría dar consejos a los estudiantes que quieran quizás trabajar en el rubro de la salud, pero no, quizás no como enfermeros, quizás no atendiendo al público, en tratándolos. Claro. ¿Sí? ¿Tú te refieres como a industriales que quieran trabajar en salud, no? Una cosa así. En el fondo yo creo que es un poco lo que estábamos conversando, en el sentido que es bueno que se empapen en los procesos, o sea, entender también que, sobre todo cuando hablamos de salud y rubros sensibles como ese, antes de ser ingeniero, ¿cierto? Y de creernos eficientes, ¿cierto? Y entender que somos profesionales súper productivos quizás, y que es verdad, pero antes de eso somos seres humanos. Y también valorar mucho la dimensión humana en ese tipo de problemáticas que pueden tener las personas. Entender que cuando uno soluciona un problema ahí, está solucionando muchas veces la vida de alguna persona. Cuando uno puede ayudar, o de familia, ¿cierto? Muchas veces cuando uno... Yo me sentía feliz, por ejemplo, cuando yo solucionaba un problema de una persona que llevaba meses en eso. Porque al final uno impacta la vida de las personas de esa forma. Entonces deberíamos pensar en términos de esa responsabilidad social para nosotros sentirnos con un crecimiento, digamos, como persona. O sea, aparte de tu crecimiento profesional, tú vas a crecer como persona también siendo ese profesional. Y eso tiene que ir de la mano. Entonces, lo invito a tener esa mirada ética, esa mirada de responsabilidad social y a empaparse en el rubro que se van a meter, porque obviamente va a tomar tiempo poder aprenderlo y en la medida que ustedes se metan bien, van a poder ejercer correctamente sus funciones como ingenieros civiles industriales. Y no tener nunca miedo a preguntar, o sea, hay que ir con mucha humildad, pero con todo el carácter del mundo como para preguntar, pues, o sea, y para no tener miedo de decir no sé. Me ¿Sí? quedo con esas lindas palabras, profesor, de verdad. Muchas gracias por estar acá. Eh, Hoy aprendemos que un industrial puede impactar las vidas de las familias, la vida de las personas en el ámbito de la salud, que es crucial. Así que muchas gracias por estar acá, profesor, y los dejamos invitados eh, a seguir escuchando los podcasts y a los siguientes invitados que tengamos en este sillón. Muchas gracias, Agustín, igual a ti por la invitación. Un gusto. Chao. Chao, chao.